Bueno, María Berreal, primera vicepresidenta es María, o vicepresidenta. Vicepresidenta. Vicepresidenta del Movimiento al Socialismo del MAS. Gracias por estar con nosotros y compartir pues aquí una serie de inquietudes que están sobre la mesa de trabajo alrededor del tema político venezolano y particularmente este tema que nos marca por la incertidumbre. Ahora hay unas conversaciones que no negociaciones en Oslo entre factores de la oposición y el gobierno y el país sigue una severa crisis nacional y no terminamos de vislumbrar cómo vamos a salir de ello. Bienvenida. Bueno, sí, tenemos unas conversaciones donde se dice que no es negociación, que no es diálogo, que puede ser una posibilidad de encuentro, cosas que bueno, no compartimos porque para negociar hay que dialogar. Yo no, o sea, no sé, la impresión que da es que no hay ninguna negociación, se está conversando. Me imagino que están los temas sobre la mesa, están las agendas del gobierno y la agenda de la representación opositora, bueno, y ahí se verá. Bueno, sí, pero ante esta posibilidad, lo primero que hay que señalar es que es una parte de la oposición que está y está el gobierno en ese encuentro, para no darle ningún calificativo. Sí. Mientras tanto, el país sigue aceleradamente en un proceso de destrucción. Tenemos un caos a nivel de la salud, tenemos niños muriendo, sí, tenemos la situación de la hiperinflación y además de caos, hablamos de los servicios públicos, del tema de la gasolina. Tenemos una situación de verdad catastrófica a nivel nacional, mientras la agenda política, por supuesto, es más larga y más extensa o a lo mejor con un tiempo de resolución mayor a los conflictos del país. Lo primero que deberíamos tener presente es cómo ponernos de acuerdo para paralizar lo que es la destrucción del país y darle solución a los conflictos inmediatos que requieren solución para todos los venezolanos. Pero ¿quieres ponerse de acuerdo? Primero tendrían que ponerse de acuerdo los factores de la oposición, donde evidentemente hay un deslinde, hay una fractura. Y luego ponerse de acuerdo con el gobierno, que yo creo que también es bastante difícil y complicado, ¿no? Bueno, desde el MAS nosotros hemos dicho que lo primero que hay que hacer es reconciliar a la oposición venezolana, unificar la oposición venezolana para marcar una estrategia y una sola agenda. La oposición venezolana es dispersa y además de eso el gobierno lo maneja muy bien. Maneja, como yo digo, esa es la oposición al detal, porque hay varias oposiciones. Entonces, eso es una debilidad ante el gobierno, tener una oposición fracturada. La unificación, la aceptación de la oposición, de toda la oposición venezolana es primordial para buscar el encuentro y repito, una sola estrategia ante los graves problemas. Y por supuesto que el gobierno tiene el sartén por el mango en la resolución de los conflictos. Es el primer responsable de todos los conflictos que están en el país. Por eso digo que la necesidad, más allá de los acuerdos políticos, es parar la destrucción del país y buscarle solución a la grave crisis social que viven todos los venezolanos. Ahora, ahí se establecen contrastes, ¿no? En términos generales, lo que son los partidos que giran alrededor del Frente Amplio, lo que fue antes la MUD, o lo que son los más conocidos vamos a decirlo así, hablan de tres factores fundamentales para poder entonces entenderse con el gobierno, que es cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. El gobierno responde, se dijo desde la primera reunión del Oslo, con una propuesta de referéndum consultivo para ver si la gente quería elecciones. Eso fue rechazado. Ahora se habla nuevamente de esos tres factores y el gobierno habla de elecciones parlamentarias. En fin, o sea, es un juego en un tablero que nadie sabe cómo puede haber una convergencia y cómo al final se puede negociar en esos términos. Bueno, pero es que lo primero que hay en las negociaciones civilizadas, lo primero es que no puedes, todo el que se presenta para una negociación sabe que tendrá que ceder posiciones y además que tendrá que llegar a encuentros y a consenso. Seguramente no va a ser una receta la que se va a resolver, porque cuando dices yo te quiero aniquilar a ti, por supuesto, la aniquilación del otro no va a ser admitida. La receta del cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres también pudiera cambiar. Yo creo que todos los venezolanos estamos alineados en unas elecciones libres. ¿Qué elecciones? ¿Qué apellido le ponemos a esas elecciones? Bueno, vamos a ver, pero vamos a
a encontrarnos y a centrarnos en que los venezolanos queremos una Pero salida ustedes están de acuerdo paz. en elecciones generales, En es decir, elecciones- que incluyan las presidenciales. No, en unas elecciones. Esto tiene que terminar en un proceso electoral. Claro, pero fíjate, el gobierno te está hablando de elección parlamentaria porque No es tiene eso que lo que quiere el país. relegitimarse el poder legislativo que no ha sido legitimado por la constituyente gubernamental. Y aquí viene aquel galimatías y aquel enredo tremendo. Bueno, precisamente, pero no el país, primero lo que hablamos al comienzo, la salida de la grave crisis social que atraviesa Venezuela. Claro. Para llegar a unas elecciones, las elecciones no van a ser pasado mañana, porque para llegar a un proceso de elecciones libres hay que hacer cambios. Hay que cambiar el CNE, hay que revisar el registro electoral, hay que ver el voto en el exterior. Eso es un procedimiento que además tiene que entrar dentro de los acuerdos. Cómo se nombra el CNE, quiénes integran al CNE para llegar a eso. Pero antes de llegar a eso tenemos la grave crisis que atravesamos todos los venezolanos. Entonces, por eso digo que lo primero, la crisis humanitaria que tiene el país, lo primero sería ponernos de acuerdo cómo paralizar o a menguar un poco lo que significa la crisis para poder lograr llegar a las negociaciones políticas. Y las negociaciones políticas, insisto, donde el ceder no significa ceder posiciones ni ceder en los términos de lo que se está pidiendo, sino lograr entendimiento para cómo ver que lleguemos a un proceso de elecciones libres. Y las elecciones libres pudieran ser, no creo que sean las elecciones parlamentarias, a lo mejor serían las elecciones parlamentarias más unas elecciones presidenciales o la relegitimación de todos los poderes de elección popular. No, y estaría también de por medio no solo la palabra, sino el compromiso, la verdad y la transparencia. Si eso no existe... Bueno, no podemos caer en los juegos anteriores del diálogo, por eso es que está tan desprestigiado en el país. Por más expertos que sean todos la solidaridad internacional y todos los que están tratando de poner de acuerdo en esta negociación a las partes, los venezolanos somos los que tenemos el protagonismo y estar convencidos de que queremos negociar, sea el gobierno, sea en los sectores democráticos y la oposición venezolana. Bueno, vamos a hacer una pausa, María, y regresaremos enseguida. Estamos con María Verdial, quien es vicepresidenta del Movimiento al Socialismo. Bien, seguimos con María Verdial, vicepresidenta del MAS. Sí, de verdad que esto es muy confuso al final de cuentas, ¿no? Y tú colocabas y jerarquizabas el tema de los problemas fundamentales que tiene el país, que son problemas sociales y económicos. Ahora, esos problemas sociales y económicos, el gobierno, que tiene la mayor responsabilidad, lo asume según su buen saber y entender, y la oposición y el resto del país lo asume de otra forma. Entonces, ahí el asunto se complica aún más. Bueno, pero es que en el tema de la grave crisis social y económica que atraviesa el país, el gobierno nunca es responsable. Siempre tiene alguien a quien achacar las culpas. Exacto. Ellos jerarquizan en el lado de la oposición, por encima de lo social y lo económico. Y hay una oposición que dice, bueno, todas las presiones internacionales o todas las sanciones que además afectan al pueblo, porque hay que reconocer eso, hay sanciones que afectan por bloqueos, que no es la grave crisis, precisamente en donde estamos en este momento, la que condujo esas sanciones, pero sí se agravan. Se agravan por ciertos bloqueos que tiene el Estado venezolano. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí es donde deberían ponerse de acuerdo hasta qué punto asfixiar al gobierno por cierto que no está asfixiado. Los que estamos asfixiados somos los venezolanos, los que estamos padeciendo la grave situación que en todos los sectores está atravesando somos cada uno de los venezolanos. Por eso ahí hay que ponerse de acuerdo. Yo repito, un país petrolero no tiene gasolina. No tenemos electricidad, niños muriendo en los hospitales. Hay que detenerlo inmediatamente. Y ahí debería ser un punto de encuentro y de consenso de todos los venezolanos, ahora, sobre todo los que tienen cuotas de poder. A eso iba precisamente, María, porque quienes tienen las cuotas de poder internamente pueden ejercer presión, ¿verdad? Ahí se manejan grupos. Es la impresión que da, bueno, que los que están internamente puedan ejercer presión para tratar de solucionar los problemas. Porque de seguir como están las cosas del país, va rumbo a una destrucción absoluta y no vamos a buscarle salida, sino simplemente vamos a seguir en este juego de estira y encoge, ¿no? Bueno, pero es que hay una situación, nosotros hemos dicho, y lo hemos dicho desde el MAS, ponga usted el cargo a la orden. Seguro que eso va a abrir un abanico de posibilidades de encuentro, de negociación y poder buscarle la salida que queremos todos los venezolanos en paz, dentro de la Constitución y con una decisión electoral,
que sea la decisión electoral la que marque el destino de Venezuela Ahora, y el destino del país. el tema es si va a poner el cargo a la orden. Eso no se visualiza por ahora. Pero bueno, eso no se visualiza, pasar, ¿no? pero También, puede suceder, porque el hecho de que se mantenga en el poder, Maduro perdió la gobernabilidad. El hecho de que se encuentre en el poder, al frente del poder en Venezuela, la gobernabilidad del país, el caos que vivimos los venezolanos, el caos que se vive en el país y la destrucción del país es eminente. Entonces, se pierde la gobernabilidad. ¿De qué le sirve mantenerse en el poder si no tiene la gobernabilidad del Estado? Ahora, esto no es cuestión de tiempo, pero tú sabes que te harán la pregunta, o me la hacen a mí, se la hacen a mucha gente, ¿hasta cuándo aguanta esto? No, pero es que la situación, primero, repito, las cosas no son de la noche a la mañana, pero el país necesita urgentemente una salida. Y crear falsas expectativas, pensar que las cosas se van a resolver en el instante, también es crear la desesperanza. Los venezolanos tenemos que tener la esperanza de que esto va a cambiar y tiene que cambiar, con la convicción de que tenemos que seguir al frente. Los venezolanos, por eso decía anteriormente que somos los venezolanos los que tenemos que lograr el cambio en Venezuela, porque hasta los negociadores más expertos, bueno, analizan esto y esto es digno de estudio, la situación que está viviendo todo el país. Sí, muchos dicen que revisando escenarios históricos nunca se había visto una cosa así, y que en otro escenario histórico la situación hubiese sido diferente y los procesos de cambio hubiesen avanzado y hubiese podido haber un acuerdo, en fin, y un proceso de negociación serio y transparente. Bueno, es que, por ejemplo, en el caso chileno, los chilenos tenían algo parecido a nosotros, es que no se ponía de acuerdo los sectores opositores. Después de 18 años se encontraron y entonces, bueno, tenemos que remar en un mismo sentido. Eso es parte de la agenda pendiente que tenemos los sectores democráticos en el país. Bueno, aquí hay un récord, ya van por 20. Sí, bueno, ya le ganamos, porque teníamos que superar también a los chilenos. Hasta en eso lo superamos. Tenemos 20 años y los errores que se han cometido también tenemos que reconocerlos. Entonces, los sectores opositores hemos cometido errores. Abandonamos el instrumento de lucha que tenemos los demócratas, que es el sufragio, que es el voto. Y eso es parte de un error que quedó pendiente, que ya no puede podemos... volver a registrarse también, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, María, en el escenario de que el gobierno, a través de la constituyente gubernamental, determina, al margen de estas conversaciones que han registradose en Noruega, Oslo, decide que hay una elección parlamentaria? ¿Qué debe hacer la oposición allí? Bueno, en este momento no hay condiciones para ir a unas elecciones. El imaginario, constitucionalmente son el año próximo. Bueno, constitucionalmente, pero para llegar también a esas elecciones del año próximo tienen que darse unos cambios en el país, porque en el imaginario de los ciudadanos, de la mayoría de los venezolanos, está la no credibilidad en la herramienta de lucha, que es el sufragio. Y eso, por supuesto, es muy grave y es mortal para la democracia. Por lo tanto, eso es parte de la agenda. El gobierno puede ir a troche y moche y empeñarse en unas elecciones parlamentarias, pero bueno, ya tendría que cambiar entonces el calificativo que tiene el gobierno. Claro, porque te encontrarías con un escenario, por supuesto que no idéntico, pero tal vez parecido a lo que fue eso de la constituyente en el 2017 y lo que fue la elección de marzo de 2018. ¿no? Pero el país es otra realidad. Parece mentira, porque además hemos avanzado a pasos agigantados a lo que es, repito, la destrucción del país, y llegar a un proceso como sea de unas elecciones no es lo más recomendable, ni creo que sea una salida muy optimista para el gobierno. Bueno, te agradezco mucho que hayas compartido en la mañana de hoy, hayas presentado tus comentarios y reflexiones sobre el momento que vivimos. Vamos a ver qué pasa dentro de esta dinámica y bueno, renovada la invitación para una próxima oportunidad de María Verdial, vicepresidenta del MAS. Nos vamos a una pausa, al retorno a Arte y Espectáculos.